Bienvenidos a un nuevo diálogo de nuestro ciclo Inteligencia Artificial y Medicina, que como ustedes bien saben organiza el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga y patrocina la Fundación Unicaja. Estamos en el tiempo donde la inteligencia artificial se ha convertido en auténtica protagonista y transformadora de una multitud de realidades y de actividades de nuestro día a día, entre ellas todo lo que tiene que ver con la salud y la sanidad. En estos diálogos intentamos traer a expertos de reconocido prestigio para que podamos dialogar y de alguna forma poner luz sobre temas que son complejos y sobre todo para orientarnos cómo podemos ir interpretando de alguna forma este fenómeno tan importante como es la inteligencia artificial, en este caso relacionada con la medicina, con la sanidad. Hoy contamos con un ponente, con un profesional de altísimo nivel y que es un privilegio para nosotros contar aquí en Estudio con Málaga con el profesor Emilio Alba Conejo, que es doctor en medicina, especialista en oncología médica. Actualmente es el director de la Unidad de Gestión Intercentros de Oncología Médica y es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga. Es un referente no solo nacional, sino internacional en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la oncología. Ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Oncología Médica, también de la Europea, así como de la Americana. Es un privilegio contarlo con nosotros, no solo aquí, sino contar con su concurso y con su ciencia en Málaga. Es autor de más de 40 publicaciones en revistas internacionales y numerosas comunicaciones a congresos internacionales. Pero lo hemos traído aquí porque es un experto, porque desarrolla actualmente proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial en la oncología. Está abriendo un camino desde hace unos años aquí en Málaga, de la mano también de la Universidad de Málaga, y el grupo que él lidera es un grupo interesantísimo, como veremos a lo largo del diálogo. Bienvenido, doctor Alba, aquí a Estudio con Málaga. Muchísimas gracias, doctor Trujillo. Bueno, pues lo primero que quiero preguntarle y quiero que usted reflexione sobre el tema, si la inteligencia artificial no es una tecnología más incremental, que uno va viendo como si fuese un coche, que cada vez un coche tiene más prestaciones, o si es una auténtica cuarta revolución industrial en el sentido que han tenido las revoluciones en nuestra historia, si es algo mucho más importante que un crecimiento solo técnico. Yo creo que es un proceso, una tecnología, no sabría cuál es la palabra correcta, disruptivo. Yo creo que en la historia de la humanidad ha habido cuestiones o avances que verdaderamente han cambiado las cosas. El fuego, la rueda, una cosa que cambió, y en el mundo moderno probablemente tenemos ejemplos más cercanos que son claros. Por ejemplo, la máquina de vapor, que cambió, fue el origen de la industrialización, o por ejemplo el teléfono en las comunicaciones, que fue un cambio disruptivo en cómo se comunicaban las personas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una de las ramas principales de desarrollo de Internet, al fin y al cabo, ¿no? En el sentido de que va a cambiar, o está cambiando, o a lo mejor ha cambiado las normas o las reglas con las que realizamos diversas actividades humanas, ¿no? Entre ellas la medicina. Hay un dicho por ahí que dice, no recuerdo de dónde, pero que dice que las revoluciones solo se comprende que ha sido una revolución retrospectivamente, cuando han pasado. Cuando han pasado. Que en el momento que está ocurriendo, pues la mayoría de la gente no identifica que estamos en un proceso revolucionario, ¿no? Y probablemente con el tema de inteligencia artificial, Internet a su manera, ¿no? Inteligencia artificial, pues cambia no ya las reglas del mundo virtual, sino que esas reglas van a impactar en cómo cambian las reglas del mundo real también. Yo creo que estamos ante un proceso disruptivo de alcance que yo ahora no me atrevería a decir. Claro, dónde no acaba. somos profetas, ¿no? No. Indudablemente estamos en un nuevo contexto, en un nuevo escenario, donde están participando nuevos protagonistas. Decía usted el tema tan importante de cómo con el COVID se ha acelerado esta situación y con cada vez hay más actividades
de nuestra vida que son digitales, ¿no? La digitalidad ha ascendido mucho y luego cuando hemos visto lo que hace realmente el ChatGPT, ¿no? La irrupción del ChatGPT, nos hemos dado cuenta que cuidado, ¿no? Esto a lo mejor no son mundos distópicos, pero son mundos que a lo mejor no nos los creíamos del todo, ¿no? Y siempre hay en el fondo una idea de que cuando hay tecnologías disruptivas, si al final se va a utilizar en beneficio de la gente o si vamos a dejar a gente fuera de esta supuesta nueva revolución, ¿no? ¿Usted qué cree? A ver, yo creo que las tecnologías, cuando hay tecnologías disruptivas y cuando hay cambios disruptivos en la sociedad, lo que está claro que siempre, que al menos hasta ahora siempre ha sido así, que unos ganan y otros pierden, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces, hombre, las sociedades lo que debieran tender es al que pierde, por lo menos, que pierda lo menos posible o intentar integrarlo. ¿Qué pasa con este tipo de tecnologías? Porque este tipo de tecnologías, y esto se ve en cuestiones mucho más simples, claro, el que no esté familiarizado con técnicas digitales cada vez tiene más problemas de relación o de funcionamiento en el mundo moderno, ¿no? Y esto, como ha dicho, es el principio, ¿no? ChatGPT ha sido como el aldabonazo, pero todos estos programas llevan desarrollándose tiempo y yo creo que vamos a asistir a una eclosión que no me atrevo a anticipar, ¿no? Pero que verdaderamente o tenemos algunas habilidades digitales o lo vamos a pasar un poquito mal. Ahora bien, para eso están las sociedades, ¿no? Las sociedades están para, entre comillas, endulzar a esa gente que sale fastidiada de la disrupción, favorecer la inclusión en todo lo posible, ¿no? Claro, desde las democracias occidentales tendremos que trabajar para que no generen desigualdades. O más desigualdades. Claro, que generen acceso a toda la población. Bueno, ya hemos hablado, y a usted lo conocen aquí en Málaga y en toda España, de su carrera profesional ligada siempre a la oncología, a los desvelos por el paciente oncológico, desde el nivel asistencial, pero también investigador. ¿Cuándo realmente usted empieza a relacionarse con la inteligencia artificial? ¿Cuándo la integra dentro de su estrategia como docente e investigador de alto nivel? A ver, nosotros tenemos una trayectoria en este campo de hace bastante tiempo, unos 20 años, aunque ahora cuando se mira en retrospectiva podríamos decir que sin saberlo, ¿no? Nosotros en el año 2004 entramos en contacto con el grupo del profesor José Jerez de la Universidad de Málaga, ingeniero informático. Que lo hemos tenido aquí, precisamente. En un Sí, es una persona, bueno, que tiene un conocimiento en este campo, yo diría que a nivel de inteligencia artificial en salud, me atrevo a decir que es el que tiene más conocimiento en España ahora mismo, ¿eh? Lo digo, sé que es una afirmación que puede parecer rotunda, pero creo que la digo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces nosotros en el año 2004 empezamos a trabajar con él simplemente en sistemas predictivos clásicos, ¿no? En factores pronósticos para intentar predecir la evolución de la enfermedad, que bueno, que eran técnicas estadísticas más o menos. Pero en el año 2008 diseñamos un sistema que se llama Galen, que es una historia clínica electrónica. Historias clínicas electrónicas hay muchas, eso no es una novedad, pero que empezaba a tener los rudimentos de técnicas de procesamiento de lenguaje natural que no tenían ninguna otra historia. Claro, que eso es clave, la inteligencia artificial. Es clave. Entonces, este sistema Galen, a fecha de hoy, tiene casi 67.000 pacientes en esa base de datos, está integrado en la base de datos del Sistema Andaluz de Salud, pero tiene una peculiaridad que voy a poner un ejemplo que no tienen las demás historias electrónicas. Por técnica de procesamiento de lenguaje natural, Machine Learning, con lo que escribe el médico y la enfermera en texto abierto, no textos estructurados. Textos estructurados es lo que uno rellena cuando hace una historia y hay una casilla, por ejemplo, sexo, hombre-mujer, edad mayor o menor de 60 años, antecedentes de tabaco sí, no, esos son, digamos, datos estructurados.
Esto es muy importante, pero a veces se rellenan, a veces no se conocen, pero lo que hacen todos los médicos y todas las enfermeras cuando tienen una historia es escribir. Sí, en un texto libre. En texto libre. Le duele la cabeza, no ha venido, o toma ibuprofeno, o se encuentra mal, no sé, lo que sea. Bien, pues nosotros con una base de aproximadamente 2.000 pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia y con inmunoterapia, utilizando ese texto libre de la historia electrónica y una técnica, un procesamiento de lenguaje natural, somos capaces, con un algoritmo, de predecir con un 82% de probabilidad quién va a acudir a urgencias en los próximos 4 semanas. Eso, sin esa tecnología, evidentemente es literalmente imposible. Por tanto, tiene más experiencia, el grupo con más experiencia aquí en Málaga y si me apura... Sin Málaga, somos el grupo referencia en nuestro país en ese tema, porque bueno, este sistema lo hemos explicado en multitud de sitios, ¿no? Prácticamente en toda la geografía nacional, ¿no? Este sistema lo han desarrollado José Jerez y una oncóloga del Hospital Universitario, de la doctora Nuria Ribella, que digamos podrían ser el padre y la madre de esta criatura tecnológica, y que aparte de hacer eso, hace muchísimas más otras cosas. Por ejemplo, cuando fue el COVID, tuvimos en tiempo real acceso a cuántos diagnósticos menos en la provincia de Málaga, bueno, en los dos hospitales, en el regional y en el clínico, hubo de cáncer durante el periodo de pandemia, y lo podíamos saber prácticamente día a día. Hubo un 18.6% menos de diagnóstico de cáncer en el año 2020. O sea que es importantísimo la utilización de este tipo de tecnologías para adelantarnos y tener una información tan fina que nos permita tomar decisiones. Efectivamente. Usted decía, ¿no? y yo le recojo el guante, que en multitud de foros, y nos consta desde aquí del Colegio de Médicos, han mostrado que este es un camino por el que hay que transitar, ¿no? Pero habrá tenido oportunidad de haber estado con otros grupos, incluso que no tengan nada que ver con la oncología, y viendo que cada vez se están desarrollando más grupos de inteligencia artificial y medicina. ¿Usted cree que la sanidad va a ser uno de los sectores donde más se va a desarrollar la inteligencia artificial? Bueno, estoy casi con absoluta certeza, ¿no? Hay un programa por ahí que es no recuerdo ahora el nombre, que es capaz de identificar la estructura de las proteínas simplemente con una serie de criterios empíricos muy simples, y te dice la estructura tridimensional de las proteínas. Hay otros sistemas de inteligencia artificial que, conociendo todas las moléculas que existen y que hay, digamos, librerías o directorios de esas moléculas, para determinadas enfermedades encuentran similitudes o moléculas que, desde el punto de vista experimental, sería absolutamente casi imposible, ¿no? predecir que esa molécula pudiera tener esto. Y yo creo que una actividad en esa enfermedad, ¿no? Y el siguiente paso van a ser claramente los ensayos clínicos virtuales, en avatares, ¿no? O sea, desarrollar en el avatar un ensayo virtual con una probabilidad luego de que esto ocurra con una probabilidad muy alta en el mundo real. Creo que el impacto va a ser grandioso. Tenemos ya constancia y se ve en multitud de publicaciones de temas que están relacionados con imágenes, como la mamografía, para programas de screening de cáncer de mama, temas de retinopatía diabética. Aquí en Málaga se han desarrollado también algunas imágenes de piel. Cada vez estamos... A veces las personas, ¿no? Creen que esto es ciencia ficción, que esto no nos va a tocar, pero me gustaría que dentro de... Ya ha avanzado algunos de los resultados que va teniendo su grupo, cómo el malagueño o el andaluz ya se puede ir beneficiando del trabajo que ustedes están haciendo en cosas concretas que no son, en lo que están trabajando ustedes, que no son ciencia ficción. O sea, que usted
a diario, si no a diario, Sí. con cierta actualización, está teniendo una información tan rica que ya puede ir tomando decisiones en determinadas cosas. Cuéntenos usted algo. Hombre, donde la inteligencia artificial, digamos, está más avanzada, no es en el procesamiento del lenguaje natural, ya lo ha dicho, en el análisis de imágenes, ¿no? Análisis de imágenes a dos niveles. Uno, a nivel radiológico, que es la imagen per se, y dos, a nivel de anatomía patológica, ¿no? A los patólogos. La patología digital está bastante diseminada ya en nuestro medio, hay sistemas de ayuda, por ejemplo, de conteo de Ki67, de análisis del receptor estrogénico, de análisis de ER2, hay técnicas semiautomáticas que ya afinan muchísimo digamos, el análisis, y por no hablar de las plataformas genómicas, ¿no? Las plataformas genómicas en un campo que yo trabajo Háblenos bastante. un poco de eso. Las plataformas genómicas que se aplican mucho al cáncer de mama y que seguramente se van a acabar aplicando a otros tumores y a otras enfermedades, ¿no? Son capaces, con técnicas, digamos, de análisis del genoma del tumor automatizadas, de darte una predicción pronóstica casi al decimal de lo que va a ocurrir. Te da digamos, pero con una certeza milimétrica y, sobre todo, cosa muy importante, si un paciente se va a beneficiar de un tratamiento o no. Pongo un ejemplo. Estudio Responder, mujeres con cáncer de mama y ganglios axilares afectados. Tratamiento clásico hasta hoy, quimioterapia y hormonoterapia. Una plataforma genómica se aplica a ese tumor e identifica a una población que es un poquito más de la mitad, que pasan dos cosas. Uno, tiene una supervivencia a 6 años de más del 95%, o sea que tiene un pronóstico excelente, y tú se lo puedes decir a la mujer 4 semanas después de la cirugía, y dos, te dice que la quimioterapia no es necesaria para tener esos resultados. Eso es una maravilla. Es un salto de calidad. Es un salto de calidad. Y luego, aparte de los patólogos, a nivel radiológico, ¿no? A nivel radiológico hay técnicas también de análisis automático y semiautomático, sobre todo en mamografía y en TAC torácico, en el screening de cáncer de pulmón, que ayuda al radiólogo en la toma de decisiones. Quiero decir una cuestión, que esto es importante. Todas estas técnicas de inteligencia artificial, al final, necesitan, al menos a fecha de hoy, supervisión humana. O sea que un humano tiene que decidir si lo que decide la máquina que recibe es correcta o no es correcta, o la va a tomar en consideración o no la va a tomar en consideración. Si esto va a ser así en el futuro, no lo sé, no lo vamos a ver. Pero a fecha de hoy todavía... Es clave, y usted pone el dedo en la llaga en una cosa muy importante, las diferentes responsabilidades que se derivan de la utilización de aplicaciones de la inteligencia artificial. Los técnicos, la empresa que lo desarrolla, tiene una responsabilidad en el sentido de que cuando detecta determinada patología y dice que es esa patología y afirma que esa patología, con los datos que tiene una responsabilidad, que no se equivoca, entre comillas, ¿no? Y dos, luego el médico que hace bueno esos datos, esa información que le da la inteligencia artificial, pero que al final es el responsable de compartir con el paciente su plan de tratamiento, de diagnóstico, de lo que haya que hacer. Son dos responsabilidades muy importantes, ¿no? Efectivamente, esto es como el piloto automático en los aviones. El piloto automático son técnicas, hombre, digamos, de análisis de datos y toma de decisiones prácticamente automático o semiautomático, ¿no? Pero a nadie se le ocurre hoy día montarse en un avión que no lleve un piloto. Que no esté pilotado, que claro. no esté pilotado, ¿por qué? Bueno, supongo que tenemos 10.000 años de que esto tiene que ser así. Bien, con las técnicas de inteligencia artificial, tanto en anatomía patológica, en análisis de imágenes radiológicas, en procesamiento del lenguaje natural, al final siempre hay un humano que la integra con otras cosas y toma decisiones y las comparte con el paciente, pero es responsable. O sea, no hay a fecha de hoy ningún sistema que yo conozca que la responsabilidad última sea en el sistema. La responsabilidad está siempre en el profesional que utiliza el sistema. Ese es un tema que, si me permite, es muy interesante y quiero compartir con usted. El tema de que muchos médicos entienden
o muchos profesionales sanitarios, que todavía no les toca a ellos o que eso es una materia ajena a sus posibilidades, cuando todos los médicos de alguna forma nos vamos a ver interpelados por esta nueva tecnología y ahora es el momento, ¿no?, de empezar a decir, cuidado, esto no puede, yo no puedo acercarme a la inteligencia artificial como se acerca, yo qué sé, una persona que se dedica a un oficio que no tiene este grado de responsabilidad que tiene un médico, ¿no? Sí, hombre, yo creo que un médico, salvo que tenga 60 o más años y diga que la jubilación la tiene ahí a la vuelta de la esquina, va a estar confrontado con, esté donde esté, con sistemas que utilicen programas de inteligencia artificial para ayudar a la toma de decisiones y que tendrá que familiarizarse con eso, no con las tripas del sistema, porque a nadie se le pide que sepa cuál es el algoritmo que hay, sino Claro. simplemente qué utiliza el algoritmo para tomar decisiones, cómo son las decisiones y cuáles son, digamos, el valor, digamos, el intervalo de certeza de esas decisiones y qué hacer con esas decisiones junto con muchas más cosas, entre otras cosas lo que opina el paciente a la hora de tomar determinadas decisiones. Pero yo creo que el tema de inteligencia artificial es que tendríamos que empezar a pensar cómo formalizar su docencia en las facultades, ¿no? Claro. Este diálogo está siendo sumamente provechoso y seguro que a nuestros televidentes les encantará. Pero estamos llegando ya a su fin, ¿no?, para no agotar los temas. Nos hemos centrado un poco en el tema asistencial, en su experiencia, pero también usted tiene experiencia triple, ¿no? Experiencia investigadora, experiencia docente y luego un tema que ha dicho usted muy importante, el de los pacientes. El paciente también va a tener una ayuda y una información con el tema de la inteligencia artificial que va a ser un paciente cada vez mejor informado, ¿no? ¿Cómo cree, ¿no?, y con esto vamos a ir ya dando por finalizado este diálogo, cómo cree también que va a influir sobre la docencia, que usted ha comentado algo, sobre la investigación, si usted cree que va, y cómo va a ser el papel de este nuevo paciente empoderado con una información muy fina y rigurosa? Bien, sobre la docencia yo creo que está claro, yo creo que tendríamos que empezar a pensar que tiene que haber una formación al menos básica en las facultades de medicina y de enfermería, no digo de ciencia de la salud, la ciencia de la salud. La ciencia de la salud en general acerca de este tema, acerca de cómo utilizar estas herramientas. Yo creo que es el momento, igual que se estudió en su momento la epidemiología o la clínica, ¿no? Que es una ciencia del siglo XIX. Luego, a nivel de investigación, lo he comentado brevemente hace unos minutos, yo creo que la importancia va a ser absolutamente disruptiva. Ahí va a ser disruptiva en el sentido de que va a haber muchísima investigación virtual, o sea, investigación virtual con ensayos clínicos virtuales, digamos, experimentos de laboratorio virtuales y eso, que luego se van a intentar correlacionar con lo que pasa en el mundo real, ¿no? Y a nivel de los pacientes, eso ya lo estamos viendo. Veíamos antes, el paciente, siempre hay un chascarrillo entre los médicos, el doctor Google, ¿no? Ahora va a haber que olvidarse y a ver el doctor ChatGPT, ¿no? Claro. Porque claro, hay algunos pacientes que vienen con una información muy fina y muy precisa acerca de su proceso que tiene. Claro, ya no global, sino el propio particular. El suyo, claro. Entonces, claro, vivimos... Antes había el médico y el paciente vivían en un mundo en que la asimetría de información era abismal. El efecto agencia, como se dice, entre el médico y el paciente era que había una gran cantidad de información en un sitio y prácticamente no había información en otro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora es que los dos sujetos en esa historia tienen una cantidad de información, hombre, no voy a decir parecida, pero la diferencia es muchísimo menor y claro, no vivimos ya en un mundo de que hay agentes informados y agentes no informados, sino que hay tal cantidad de información que lo que va a marcar la diferencia es la interpretación y el contexto. El médico va a tener que interpretar una gran cantidad de información y de datos que probablemente también conozca el paciente. Ahí va a estar la diferencia y ahí yo creo que van a estar los profesionales del futuro. Bueno, pues con esta última reflexión nos quedamos.
vamos a dar por finalizado este diálogo. Nos queda siempre ganas de más, pero seguro que en el futuro iremos desarrollando algunos de los extremos de los que hemos hablado en este diálogo. Muchísimas gracias, doctor Alba, por acudir a la llamada del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Bueno, pues con este cuarto diálogo finalizamos el ciclo de inteligencia artificial y medicina que hemos organizado aquí en el Colegio de Médicos de Málaga y que ha patrocinado la Fundación Unicaja. Esperemos que cuando ustedes lo hayan visto, estos 4 capítulos, les hayan ayudado a arrojar luz a temas tan complejos pero tan apasionantes como son el tema de la inteligencia artificial en la medicina. Muchísimas gracias.